El hombre más poderoso del mundo conocido tenía un ejército entero a su orden, un imperio que se extendía por 3 continentes y el poder de decidir quién vivía y quién moría con una sola palabra. Y sin embargo, todas las noches, solo en una tienda militar en la frontera más peligrosa de Roma, se sentaba a escribirse una carta. No a un general, no a su pueblo, a sí mismo. Porque había entendido algo que casi nadie con ese poder entiende a tiempo. La batalla más difícil no era contra los bárbaros al otro lado del río, era contra su propia mente. En los próximos minutos vas a ver exactamente qué se escribía, porque esa misma pelea es la tuya, aunque no tengas un imperio que perder. Roma, año 121 después de Cristo. Marco Aurelio nació en una familia rica, pero no era el heredero de nadie. Nadie esperaba que gobernara un imperio. El emperador Adriano lo notó de chico. Notó algo raro en él: seriedad, disciplina, una honestidad que incomodaba a los demás niños de la corte. Le puso un apodo en broma: Verísimos, el más veraz, el que no sabía mentir. Adriano organizó algo poco común. Eligió a un hombre llamado Antonino como su sucesor, con una condición: que Antonino a su vez adoptara a Marco como su propio heredero. Lo estaban preparando en cadena para gobernar el imperio más grande que existía. Y entonces empezó el verdadero entrenamiento, no con espadas, con libros. Los mejores maestros de Roma le enseñaron retórica, derecho y sobre todo filosofía estoica. La idea de que no controlas lo que te pasa, solo controlas cómo reaccionas a lo que te pasa. Marco tenía 17 años cuando se enteró de que algún día gobernaría el mundo conocido. La mayoría de la gente con esa noticia empieza a soñar con el poder. Marco Aurelio, en cambio, escribió que sintió más una carga que un privilegio. En el 161, Antonino murió. Marco Aurelio, con casi 40 años, se convirtió en emperador de Roma. Y punto seguido insistió en compartir el trono con su hermano adoptivo, Lucio Vero. Algo que ningún emperador romano había hecho antes: repartir voluntariamente el poder absoluto. Fue casi lo único tranquilo de su reinado. Porque el imperio literalmente empezó a desmoronarse. Primero llegó la guerra. Los partos invadieron por el este y Roma tuvo que responder con toda su fuerza militar. Después, los soldados que volvían de esa guerra trajeron algo mucho peor que la derrota: una plaga, la peste antonina. Se calcula que mató a millones de personas en todo el imperio, ciudades enteras vaciadas. El propio Lucio Vero, su hermano y coemperador, terminaría muriendo por ella. Y como si fuera poco, tribus germánicas cruzaron la frontera norte del Danubio. Por primera vez en generaciones, la guerra llegó a tocar el suelo de Italia misma. Marco Aurelio, el hombre educado entre libros y filósofos, tuvo que dejar Roma y pasar la mayor parte de las 2 décadas siguientes de su vida en campamentos militares, en la frontera, comandando ejércitos contra tribus que no dejaban de volver. No había elegido esa vida. Se la habían impuesto guerra tras guerra, plaga tras plaga. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no conoce. En medio de esas campañas, de noche, agotado, rodeado de muerte, con el peso de un imperio entero sobre los hombros, Marco Aurelio empezó a escribir. No memorias, no un manifiesto para su pueblo. No estaba escribiendo para la historia. Estaba escribiendo, literalmente, para sí mismo. Así se titula el manuscrito que sobrevivió casi por accidente 2000 años. Ta eis he auton. Así mismo. Eran notas privadas, recordatorios. El emperador más poderoso del mundo escribiéndose instrucciones a sí mismo, como quien se deja un papel pegado en el espejo. Se recordaba no dejar que el poder absoluto lo pudriera por dentro. Escribió: ten cuidado de no volverte un César, de no teñirte con ese color. Se recordaba que la gente que lo traicionaba o lo decepcionaba actuaba por ignorancia.
no por maldad pura, y que responder con paciencia era más fuerte que responder con furia. Se recordaba una y otra vez la frase que hoy es la más citada de todo el estoicismo: tenés poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y vas a encontrar fuerza. Y también usaba esas páginas para algo mucho más doloroso. Marco Aurelio tuvo 13 o 14 hijos con su esposa Faustina. La mayoría murió antes de llegar a adultos. Enterró hijo tras hijo mientras gobernaba un imperio en guerra. Y en sus cartas a sí mismo no escondía el dolor. Lo procesaba ahí, a solas, sin nadie mirando, porque el emperador de Roma no tenía permitido derrumbarse en público. Nadie iba a leer esas páginas. Ese era literalmente el punto. En el 175 le llegó la noticia que todo emperador teme. Un general de su absoluta confianza, Avidio Casio, se había proclamado emperador, convencido por un rumor falso de que Marco Aurelio había muerto. Marco preparó a sus tropas para marchar contra él. Pero antes de que llegara a ese punto, los propios soldados de Casio lo asesinaron para congraciarse con Marco Aurelio. Y ahí, en vez de festejar, Marco Aurelio hizo algo que sorprendió a todo el imperio. Lloró la noticia. Dijo que hubiera preferido perdonarlo cara a cara, que le habían robado la oportunidad de mostrarle clemencia a un hombre que él mismo había elegido y en el que había confiado. No fue un gesto político calculado, fue coherencia. Llevaba años escribiéndose a sí mismo que la venganza no valía la pena. Cuando llegó el momento real de aplicarlo, con un traidor de verdad frente a él, lo aplicó. Siguió en campaña casi hasta el último día de su vida. Murió en el año 180, en un campamento militar en la frontera, a los 58 años. No en un palacio, no rodeado de lujos, en una tienda como había vivido la mayor parte de sus últimos 20 años, al servicio de un imperio que no dejaba de exigirle todo. Y aquí está la parte más incómoda de esta historia, la que ningún resumen fácil de Marco Aurelio te cuenta. Durante casi un siglo, los emperadores de Roma habían hecho algo inteligente. En vez de dejarle el trono a su propio hijo biológico, elegían y adoptaban al candidato más capaz, viniera de donde viniera. Así había llegado el propio Marco Aurelio al poder. Marco Aurelio rompió esa cadena. Tenía un hijo biológico, Cómodo, y lo nombró su heredero. Cómodo se convirtió en uno de los emperadores más crueles y erráticos de toda la historia de Roma. Deshizo buena parte de lo que su padre había construido. Muchos historiadores marcan ahí, en esa sola decisión, el comienzo del declive del imperio. El hombre que se pasó la vida entera entrenando su mente para no dejarse gobernar por el instinto, por el apego, por el miedo, no pudo aplicar esa misma disciplina a la decisión más importante que tomó como padre. Y quizás esa es la lección más honesta que nos deja Marco Aurelio. No que haya sido perfecto, no lo fue. Fracasó, y en algo enorme. La lección es que se pasó la vida entera intentándolo de todas formas. Cada noche en esa tienda, sabiendo que probablemente iba a fallar de nuevo al día siguiente, agarraba la pluma y lo intentaba otra vez. Esas páginas privadas, que nunca estuvieron pensadas para publicarse, sobrevivieron casi por casualidad durante casi 2000 años. Hoy se conocen como meditaciones, y millones de personas que jamás tendrán un imperio las siguen leyendo para pelear la misma batalla que él peleaba de noche, a solas, la de no dejar que el mundo o el propio poder te convierta en alguien que no querés ser. Si esta historia te hizo pensar en tu propia batalla interior, contame en los comentarios. ¿Qué te escribió?